hay gente, incluso hay teólogos, que dicen eso. Tienen una visión totalmente naturalista al respecto de la Santísima Virgen. Y restan todo el lado sobrenatural de lo que supone un alma llena de gracia. Como si fuese una persona cualquiera. Y por lo tanto, incapaz de poder entender ese misterio. O sea, de poder ni siquiera captar que está ocurriendo eso. Que quede bien claro, ¿no? Que sin la Virgen María no tendríamos redención. María Reina, el podcast de los consagrados. Queridísimos seguidores de nuestro podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen, y ahora un nuevo podcast en otro canal de YouTube que se llama María Reina, el podcast de los consagrados a la Virgen, en el canal oficial de los Heraldos del Evangelio. Ya lo había anunciado varias veces que íbamos a comenzar este podcast, y bueno, no podíamos dejar de invitar como primer invitado, pero especialísimo, que todo el mundo conoce, lo sigue, se ha consagrado a la Virgen, se ha cortado con el mundo para entregarse en manos de la Santísima, a Dios por medio de la Santísima Virgen. Todo un caminar junto a María Santísima. El Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, Padre Herdio, hermano Cristian. Todavía no. Bueno, dentro de poco ya, si Dios quiere. Sí. Bueno, hermano Cristian, pues sí, es una alegría inmensa poder comenzar estos podcasts dedicados a María Reina, a la que nos hemos consagrado, a la que nos hemos entregado todo nuestro corazón para que sea reina de nuestra vida. Bueno, pues qué bonito poder conocer más de ella y así amarla más y, en fin, todo esto. Fenomenal. Muchas gracias, Padre, por poder también este podcast que comenzó ya hace un tiempo. Vamos casi en el 40 en el canal de Caballeros de la Virgen, y este es el primero en el canal de Heraldos del Evangelio Internacional. Y pues realmente, mire, yo le digo que estoy muy emocionado por varias razones, porque sabemos el bien que esto ha hecho. Usted mismo lo ha sentido hasta en el confesionario, con las conversas. Sí, todos los podcasts que se hicieron sobre la confesión fue algo impresionante. Exacto. Como iluminó muchas almas que estaban, pues que nadie les había explicado nunca estos principios fundamentales, por ejemplo, de la confesión. Exacto. Y ha hecho un bien enorme, realmente. Enorme. Exacto. Entonces es una herramienta eficaz. Todo lo que podamos decir aquí lo estamos diciendo a millones de personas en un futuro, porque este está grabando y se va a dejar en las redes sociales. Y eso a lo largo del tiempo la gente lo va viendo, lo va analizando y va convirtiendo. Bueno, usted lo ha sentido con los consagrados. Gente que tal vez no le tenía la devoción adecuada. Sí tenía devoción a la Virgen, pero han crecido. O gente que no ha tenido devoción y empezó a tener. Yo le cuento que hasta familias que desgraciadamente, ¿verdad?, había entrado esa cosa de que alguno había metido en alguna secta protestante y tal, y que han vuelto a la fe por el curso de consagración, ¿no? Imagínese. Bueno, hasta pastores. Sí. Hasta pastores luteranos, bueno, de varias denominaciones. Y todos han descubierto pues, que realmente la Virgen María es la que nos une a su Hijo Jesucristo. Exacto. Y han vuelto a unir las familias. ¿Cuántos matrimonios se han vuelto a rehacer? ¿Y cuántos se han casado? Porque tampoco sabían, no habían tomado conciencia de la bendición que es el santo sacramento del matrimonio. Y a través de la Virgen María, al conocerla, al darse cuenta de toda su bondad maternal, el deseo de ayudarnos, de llevarnos hacia su Hijo, se han dado cuenta de la importancia no solo de estar bautizados, sino de tener la plenitud de la gracia. Y especialmente en el caso de las parejas que estén casadas, que sean matrimonios, imagen de ese amor de Cristo a la Iglesia que tanto nos santifica. Exacto, Padre. No, es que ella realmente es la que nos lleva a Jesús, la que nos acerca a Dios, la que nos... O sea, y es lo que... La segunda parte de por qué estoy tan emocionado. Es un tema que ya en los podcasts de Conversando con los Caballeros de la Virgen quería hacer hace rato y no habíamos podido hacer. Pero antes me presento porque hay gente del canal de Heraldos que tal vez no nos conozca. El hermano Cristian Pardo. Ya en el Caballero nos conoce. Padre Manuel no se necesita presentar, pero lo presenté igual. Porque ya nos conocen. Pero la segunda parte es que vamos a hablar de los dogmas. De los dogmas marianos. Y vamos a comenzar por los dogmas
marianos. Sí, claro, exactamente. Porque ese es el jugo de nuestra fe. No, es una nuestra maravilla. fe católica son los dogmas. Y la gente a veces tiene miedo de la palabra dogma. Uy, eso es una cosa así. ¿No? Al contrario, es una bendición muy grande. Es una bendición. Después hablar de la Santísima Virgen es una maravilla porque bueno, todo el mundo ha sentido en su corazón todo lo que hablamos ahora, los consagrados, los que no se han consagrado, que puedan escuchar aquí, hagan el curso de consagración. Les vamos a dejar el link en la descripción o en alguna parte aquí de este video para que puedan inscribirse. Claro. Y bueno, y los que conozcan, difundan más la consagración a la Virgen, porque a veces uno entra en esa devoción, Padre, y no se da cuenta y ya entró en un mar de gracias y bendiciones y dice, pero estoy tan elevado y está tan profundo y fíjese que no es cuestión tampoco de un gran esfuerzo. No, es dejarse amar por nuestra madre, que es la madre de Jesús. Entonces, ella entra con toda su bondad, con todo su poder y empieza a transformar la vida. Pero casi sin nosotros darnos cuenta, porque nos va dando una fuerza que antes no teníamos, una alegría de creer, que hace que podamos dar pasos que antes éramos incapaces totalmente, porque no teníamos ese apoyo, esa luz de la mirada de María sobre nosotros. Hay que darle oportunidad a ella de entrar en la vida. Y cuando entra ya, déjela a ella actuar. Ya verá. Así es, Padre. Bueno, vamos a entrar propiamente en el tema que es, como ya dijimos, el dogma y los dogmas marianos. Esa es la primera parte. Sí, entonces tal vez que la gente sepa exactamente qué es un dogma. Exacto, porque yo he escuchado varias veces gente que es esa tiranía de la iglesia que viene y le obliga a creer en las cosas. A ver si nos explica un poco qué es, qué es un dogma, por qué la iglesia lo pone como una obligación y bueno, la profundidad que es un dogma. No es que lo ponga como una obligación, es que es obligación de la iglesia enseñarnos el evangelio y la revelación, lo que nuestro Señor nos ha enseñado. Y para cumplir esa misión de enseñarnos el evangelio, o sea, de evangelizar, dice, ha concedido a la iglesia la capacidad de interpretar de una manera correcta las Sagradas Escrituras. Porque si no, imagínese usted lo que pasa, por ejemplo, no con tantas sectas protestantes, cada uno inventa su interpretación. Porque hay pasajes pues, que pueden dar lugar a varias interpretaciones de acuerdo de cómo sea la mentalidad de la persona, su formación, etc. Entonces la iglesia tiene ese carisma y ha recibido esa misión de nuestro Señor a través de su santidad el Papa, el sucesor de San Pedro, que tiene ese carisma de la infalibilidad. Ese es otro dogma. Bueno, claro, exactamente. Es otro dogma precisamente, pero digamos, entiende qué consiste dar un dogma. Cuando la Iglesia proclama un dogma, ya sea en un concilio confirmado por el Papa, o sea, el Papa directamente que quiere darlo, y lo que está haciendo es darnos la correcta interpretación de la Sagrada Escritura para evitar esas confusiones. Por eso muchos dogmas surgieron precisamente de la confusión que habían creado algunos herejes, que empezaban a decir cosas que entre los cristianos eran novedades, así que eran cosas pero ¿qué es lo que está diciendo ¿no? Por ejemplo, bueno, ya no sé si podemos entrar ya en el tema del... Claro, no sé si usted, Padre, quiere leer lo que es una definición del dogma que creo que usted me había mencionado, solamente para tener que la gente diga, puedo decir esto, ¿qué es un dogma? Es esto. El dogma, como lo dice, por ejemplo... su santidad Benedicto XVI, por ejemplo, sí. ¿no? Dice, él comenta lo siguiente, ¿verdad? Él decía, a ver, un momentico. No, tranquilo. Vale. Es para decirlo exactamente, ¿verdad? Sí. Dice, esta es una definición que dio cuando era cardenal Ratzinger, que era el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en aquella época. Y dice así, el dogma no es otra cosa, por definición, que interpretación de la Escritura. Y la Comisión Teológica Internacional en el año 1989, en su documento sobre la interpretación de los dogmas, dice así: en el dogma de la Iglesia se trata, por tanto, de la recta interpretación de la Escritura. Interesante. Es decir, hay verdades
de la fe que están explícitas en la Sagrada Escritura, están claras, están dichas así. Hay otras que están implícitas. Y entonces es necesario que la Iglesia las ponga explícitas cuando empieza a surgir una confusión al respecto de ello. Entonces, a lo largo de los siglos... La discusión disculpe, padre, lo interrumpo, del purgatorio, porque dicen que la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Pero resulta que aparece, pero con frases largas, con otras palabras, etcétera. Pero el purgatorio es otra cosa. Bueno, no nos vamos a meter ahí, pero digo, hay varias cosas que no aparecen en la palabra explícitamente en la Biblia, pero que son realidades, consecuencias de la razón. O sea, Dios me estaba queriendo decir esto, ¿no? Claro. Como la palabra la Biblia no aparece en la Biblia. no aparece. Tampoco. El canon de los libros. ¿Por qué? Porque la carta a los Corintios forma parte de la Biblia y la carta de San Clemente a los Corintios no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Iglesia definió el canon de la Biblia. Los libros bíblicos. ¿Por qué? Porque tiene ese carisma para poder hacer eso y decir, estos son los libros que hay que creer que son revelados por el Espíritu Santo. Exacto. Y bueno, ese es el dogma en general. Resumidamente podemos decirlo en una frase, no sé si usted me dice, es una verdad de fe. Sí, claro. Una verdad, hay que creer en esa verdad de fe como ha sido definida por la Iglesia, explicada por la Iglesia. Explícita o implícitamente en las Sagradas Escrituras. Todo está en las Sagradas Escrituras. Está en las Sagradas Escrituras. Fenomenal, padre. Y bueno, y nuestro primer... No sé si podemos decir cuáles son los dogmas marianos, padre. Si usted nos puede... Bueno, los dogmas marianos, el principal de todo, que es el que en el cual dice, al cual todos se remiten, ¿verdad? Porque es la base de la cual surgen todos los demás privilegios y todo lo que sabemos al respecto de la Virgen, es que la Virgen es madre de Dios. Es la maternidad divina. Es la solemnidad que celebramos el primer día del año. Tal vez para que quede bien claro que es el más importante, lo celebramos el primer día del año. Y a partir no solo de ese y del resto de las revelaciones, de lo que está en la revelación, la Iglesia ha proclamado otros dogmas marianos respecto a la Virgen. Entonces tenemos el de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. Virgen antes, durante y después del parto. Exactamente. Y después tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción. Que son muchos ya la conocen, le tienen devoción a la Inmaculada Concepción. Y tenemos también el dogma de la Asunción en cuerpo y alma de Nuestra Señora a los cielos. Claro, que todos esos temas los vamos a ir tratando, ¿no? Después tenemos cantidad de verdades de fe, de atributos de Nuestra Señora. Ella es medianera de todas las gracias, ella es corredentora. Madre nuestra. Claro, por supuesto, Madre nuestra. Eso yo creo que sería el siguiente tema que deberíamos de tratar, porque es Madre de Dios, Madre de Jesús, que es Dios hombre, eso vamos a hablar ahora, y es Madre nuestra por la gracia. O sea, sin ella, nosotros no seríamos hijos de Dios. No podríamos ser hijos de Dios por el bautismo. Esa afirmación es fuerte, padre. Tenemos que tratar ese podcast. Sí. O sea, no podríamos ser por el bautismo hijos de Dios si no fuésemos hijos de María. No, claro. O sea, exactamente. Bueno, ahí dejamos la punta ahí del tema para que se alimente. Bueno, y como usted dijo, padre, vamos a tratar del primer dogma. El dogma de la maternidad divina. Nuestra Señora es Madre de Dios verdaderamente. No, tranquilo. No se va a caer. Esta mesa es firme. Vale. Madre de Dios verdaderamente. Entonces, no sé cómo usted quiera explicarnos eso. Tal vez iniciar esta es la parte histórica. O sea, es una de las verdades que no está explícita en la Sagrada Escritura. Sí. Sino que está implícita, pero que no es difícil de captar, ¿verdad? Claro. Porque, ¿qué es lo que está en las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que aparece en las Sagradas Escrituras muchas veces en los Evangelios? Aparece que Jesús es el hijo de María, ¿no? Claro. Y en otros lugares de la Sagrada Escritura aparece claramente, ¿no?, que Jesús es hijo de Dios y que Él es Dios. Exacto. Es enteramente, en esencia, igual al Padre, etc. Entonces, se concluye por la lógica, y los primeros cristianos no tuvieron que plantearse ese problema,
es que la Virgen María es madre de Jesús y por lo tanto madre de Dios. Interesante. Pero usted dice que los primeros cristianos no se levantaron ese problema. Entonces, ¿por qué se tuvieron que levantar el problema? Sí, siempre la representaban, a ella, pues en las pinturas, en las catacumbas y tal, aparece la Virgen con su niño en brazos, presentándolo a los Reyes Magos, o, en fin, actitudes de madre. Claro. Y ese niño, ¿quién era? Era Jesús. Exacto. Y que Jesús es nuestro Redentor porque es Dios, es Dios hecho hombre. Interesante. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegó un momento que los teólogos, digamos, algunos teólogos, empezaron a crear una doctrina falsa, ¿no? Empezaron a hacer distinciones que no habían hecho los cristianos, ¿no? Los cristianos normales que tenían la buena fe, ¿no? Una fe simple, pero iluminados por el Espíritu Santo, y creían que la Virgen María era Madre de Dios. Bueno, entonces llegó un concreto en Nestorio. ¿Quién era Nestorio? Era un obispo que llegó a ser después patriarca de Constantinopla. O sea, era un obispo importante, era patriarca. O sea, sí, llega a ser... sí. ¿Qué significa patriarca? O sea, que es como jefe de varios obispos, ¿o qué es? No, hay sedes patriarcales, ¿sí?, en la iglesia, ¿no? Porque son especialmente importantes y a través de y que tienen como que una jurisdicción sobre otras diócesis que son menos, o sea, que dependen de ella en muchas cosas. A partir de ese lugar es de donde se difunde la iglesia, que fundan otras iglesias y tal, ¿no? Y creo que en los inicios, usted me corregirá, Constantinopla era uno de los lugares más importantes de la iglesia al inicio, ¿no? Lo que ocurre, o sea, es que Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Sí. Y en determinado momento pasa a convertirse en la capital más importante, incluso más que Roma. ¿Más que Roma? Sí, mucho más que Roma. Mucho más rica. Entonces, digamos, se convierte en un polo también de cultura, etcétera, más influyente que la propia Roma. Y entonces Constantinopla, el obispo de Constantinopla, el patriarca de Constantinopla, incluso parecía, ¿no?, como que tuviese preeminencia. Bueno, eso es lo que dio lugar después al cisma, ¿no?, mucho tiempo después, al cisma por el cual el patriarca de Constantinopla rechaza la autoridad del obispo de Roma, del Papa, y se convierten en iglesias cismáticas, ¿no? Pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver. Cismático es separado de la iglesia. No, es que no reconoce la autoridad del Papa. Del Papa. Del Papa, del obispo de Roma. Entonces, ese queda fuera de la comunión con la iglesia de Roma. Es un cismático. Ah, perfecto. Y entonces llegó este obispo Nestorio, este patriarca. Sí. ¿Y qué dijo él? Entonces, él decía que en nuestro Señor Jesucristo estaba la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y que tenía a la vez de dos naturalezas, o sea, a la vez de ser Dios y a la vez que ser hombre, también tenía dos personas distintas. Una personalidad humana y una personalidad divina, diferente. Yo creo que la mayor parte de las personas está aquí con una duda de que, como así, naturaleza, persona... Claro, pero son conceptos de filosofía griega, digamos, pero que la Iglesia asumió porque ayudaban a comprender mejor todos los misterios de la fe. Sí. Entonces, eso es lo que Nestorio lo aplicó de una manera equivocada. Perfecto. Entonces decía que en nuestro Señor Jesucristo había el hombre, hombre, ¿sí?, y no existía el hombre Dios. Y que no existía el hombre de Dios. No existía. Existía la parte Dios, humana Dios, y la parte divina estaban separadas. Y entonces, en algunos momentos, él actuaba como hombre, en otros momentos actuaba como Dios. O sea, tenía como una división interna. Una división interna, una especie de esquizofrenia. Eso, esquizofrenia. Una cosa así, ¿verdad? Tiene dos personalidades. Pues, exactamente, como si tuviera dos personalidades. Es una cosa que no podía ser. Sí. Entonces, claro, hay una polémica muy larga, ¿verdad?, entre Nestorio, entre los santos de la época, digamos. Bueno, no sería el caso de ahora entrar a ver todos los detalles de lo que fue el concilio de Éfeso. Eso se trató en un concilio, ese tema. Exactamente. Entonces llega un momento en que la confusión es tan grande
Entonces que se crea la necesidad de reunir a todos los obispos de la época en un concilio que son convocados por el Papa para discutir este asunto y definir la verdad, definir la recta interpretación de las Escrituras. O sea, un dogma, aquí surge un dogma, ¿no? Interesante. Y es muy bonito ver. Eso fue creo que en el 431, ¿no? En el 431, en la ciudad de Éfeso, donde precisamente vivió la Virgen María. Donde se conserva la casita de la Virgen María, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ir un día a visitar, padre. Y ahí se produce el gran enfrentamiento, ¿verdad? Entre San Cirilo. San Cirilo fue como el representante de la oposición a Nestorio. Sí, a Nestorio. O sea, Nestorio. ¿Y por qué? Que ellos habían ya polemizado mucho en cartas. Entonces, él le refutaba porque no era verdad lo que él estaba diciendo, no lo aceptaba. Por eso fue necesario el concilio. Ya, para que crezca la verdad, para que brille cada vez más la verdad, dice San Pablo ya a los primerísimos cristianos evangelizados por él, que era necesario que aparecieran herejes para que pudiéramos conocer mejor la realidad, asentar la realidad que era más clara. Yo creo que ese es un tema que nos saltamos en la introducción, padre, porque muchas personas dicen, no, yo creo en la Virgen, yo la amo, yo la adoro, yo no necesito entender nada de ella, siempre me da maravillas. Es verdad. Sí. Pero hay que tener un equilibrio, ¿no? ¿No le parece? O sea, hay que tener... No, además para evitar cualquier desviación de una devoción, porque puede haber, ¿no? Desviaciones hasta en la devoción más inocente, ¿verdad? Si no la tenemos claro, la doctrina, si no la tenemos clara, porque había hasta gente, por ejemplo, también hubo unos herejes que decían que Nuestra Señora era la cuarta persona de la Santísima Trinidad. No, y tampoco, sí. Imagínense que... No, yo digo, en México nos escuchan muchos mexicanos, pero sí. Yo le pregunté una vez a un señor, ¿usted es católico? No, yo no soy católico. ¿Qué religión es? No, yo soy guadalupano. Ahí hay un desequilibrio, ¿no? Claro, claro, exactamente. O sea, yo no puedo transformar la devoción a la Virgen en una idolatría, que es lo que nos puede llevar con buena intención. Yo tengo mucha devoción a la Virgen, pero no conozco la doctrina de la Iglesia sobre la Virgen María. Entonces podemos caer en exageraciones de un lado o de otro. Y para las personas que ya son devotas, yo creo, padre, que también nos puede dar una base para tener una mejor y más profunda devoción. Claro, es que, claro, ¿qué es lo que hace el Papa cuando define un dogma? Lo que está haciendo es evangelizando. Está explicándonos mejor el Evangelio. Está dándonos a conocer profundidades de las verdades que están ahí a simple vista de una manera mucho más clara, para que, pudiéndolas asimilar más fácilmente, se conviertan en puntos de apoyo para ir aumentando nuestra unión con el cielo, con nuestro Señor Jesucristo. Exacto, padre. Y es normal, el Espíritu Santo también nos va revelando a lo largo de la historia, va revelando a la Iglesia con más claridad ciertas verdades. Muchas verdades los teólogos vacilaron en determinados momentos de la historia, hasta que el Papa definió. En un concilio o en un momento. Sí. O sea, no es que el Papa de un día se levantó ex cátedra y dijo, yo defino, no. Se votó una conversa con teólogos, con cardenales, etcétera, y se llegó a una conclusión que el Papa dice sí. Pum. Sí, la Iglesia entera va madurando, por así decirlo. Sí. Padre, ya estamos vamos a hacer una pequeña pausa para un pequeño aviso y ya volvemos. No se despeguen de este canal. Porque no explicamos qué dijo al final el concilio de Éfeso. Exacto, sí. Bueno, no se vayan porque tenemos que explicar eso. La salud es un don precioso y tenemos que luchar por conservarla. Al fin y al cabo, a nadie le gusta estar enfermo. Hoy en día, las pruebas diagnósticas, los recursos, los tratamientos para toda la gran variedad de enfermedades que conocemos son innumerables. Pero, ¿qué ocurre cuando la enfermedad está en el alma? ¿Qué se puede hacer para encontrar una curación? Cada vez hay más personas afectadas por trastornos, por síndromes, por angustia, desesperación, que la medicina es incapaz de tratar. La buena noticia es que las enfermedades del alma son curables y la mayoría de ellas pueden prevenirse de una forma muy sencilla. Si usted o un ser querido está afligido por este mal,
que la medicina no logra descubrir, las pruebas clínicas no encuentran y las medicinas no curan, busque con confianza la ayuda de la Virgen María. Participe en la novena a Nuestra Señora de Lourdes y descubra cómo evitar caer en ese tortuoso abismo del sinsentido de la vida. Venga a rezar y meditar conmigo y le mostraré un secreto que la Virgen quiere compartir con usted. Haga clic en el enlace de la descripción de este vídeo y descubra cómo participar. Continuamos con este tan bello tema que estamos hablando de la Santísima Virgen, de madre, ¿no? Porque, bueno, están muchas madres asistiendo, saben qué es ser madre, qué es amar a un hijo, pero yo creo que nadie tuvo a un hijo como María. Y Jesús, y nadie tuvo, y un hijo nunca tuvo a María como madre. O sea, digamos, así tan carnalmente, nosotros sí las tenemos como madre, evidentemente. Claro. Y por eso estamos profundizando en este tema. Padre, antes de continuar, quería pedirle a ver si usted puede citar el libro que usted está utilizando para este tema. Sí, es un compendio muy claro, muy excelente del padre Royo Marín, Antonio Royo Marín, el padre dominico, famoso teólogo, divulgador de toda la doctrina católica. Este tomo se titula La Virgen María. Entonces, un resumen de toda la doctrina de la Iglesia al respecto de la Virgen. Entonces, por eso lo tomé como un poco de guía. Punto de referencia. Sí. Y también estamos utilizando un libro que se llama Dogma, que es un curso de introducción religiosa, exposición de la doctrina cristiana. La primera parte es el Dogma. Muy bueno para que puedan conseguirlos y estudiar si quieren estudiar. Sí, también estaba usando alguna parte del libro de Scott Hahn, que es Dios te salve, reina y madre. La madre de Dios en la palabra de Dios. Fenomenal. De esto San Bernardo decía de María nunquam satis, ¿no? De María nunca se acabará de decir todas las maravillas que Dios colocó para ella y de ella para los hombres, ¿no? Igual que dice que no existe mayor dulzura que hablar de nuestra madre. Exacto. Dice, entonces, por eso él hacía sermones de la Virgen, animaba a todo el mundo a rezar a la Virgen, inventó, se le atribuye a él la oración del acordaos. Ese que acordaos, oh piadosísima Virgen María. Entonces, en fin, son las Bueno, padre, fuentes. la conclusión, entonces, la discusión entre San Cirilo de Alejandría, ¿no? y San Inestorio. No era santo, precisamente no era santo. Bueno, y un paréntesis ahí, pues es doloroso ver que hubo herejes que fueron mismo obispos, ¿no? Pero existió, lamentable, pero bueno. Bueno, la mayoría, todos los herejes que ha habido a lo largo de la historia han sido o sacerdotes o obispos. Sí, pero bueno, desgraciadamente. Sí. Pero... Entonces usted puede dar la conclusión de esa lucha en el Concilio de Éfeso en el 431. Sí, estábamos hablando de eso, ¿no? Que era un problema de mala comprensión por parte de Nestorio de que en nuestro Señor Jesucristo había una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y había una sola personalidad que era humana, era divina. La personalidad divina tenía dos naturalezas, que se llama la hipóstasis, ¿no? Y él decía que no, que tenía también dos personalidades, divina y humana. Entonces eso creaba una situación confusa, esquizofrénica, y por la cual él decía que la Virgen María era Christotokos, era la madre de Cristo, del ungido, de Jesús. Dice, pero no era Theotokos, la madre de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una madre, que ella, que da a luz, no da a luz a dos personas, ¿no? Él da a luz a Jesús, que es una sola persona divina. Sí. Por lo tanto, no es que ella cree a Dios, no. Ella generó el cuerpo de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, dice, que es unida a la personalidad divina de Jesús. Qué interesante. Y por lo tanto la naturaleza divina también de él.
No sé si usted me permite, padre, explicar un poco, así por encima, la naturaleza, qué es una naturaleza y qué es persona, porque puede estar un poco confundidos los que están escuchando. Es un tema muy amplio y no vamos a tratarlo a profundidad, simplemente como dar el camino que la persona dice, es por aquí, listo. Pero hay 1000 factores, esto es una discusión actual, etcétera. Claro, pero bueno, solamente vamos a decir. Entonces, naturaleza es lo que es en esencia, lo que es en cuanto es, ¿no? Entonces sabemos que existe la naturaleza vegetal, la mineral, la vegetal, la animal, la humana, la angélica y la divina. Bueno, antes de la divina, digamos, está también la naturaleza de la gracia. La gracia, exactamente. Por la cual nosotros participamos de la vida divina. Exactamente. Y después está la divina. Entonces, la hipóstasis. Es como una pregunta. Naturaleza, usted hágase una pregunta. ¿Qué es esto? Entonces, esto es una piedra. Pertenece al reino mineral. Un diamante, un rubí, etcétera. Lo que no tiene vida. ¿Qué es esto? Esto es una alcachofa. No sé. Es una planta. Es un brócoli, claro. Un árbol, lo que sea. Esto es... ¿qué es esto? ¿No? Es un perro. Es un perro, es un animal. No es, y entonces, ¿qué es esto? Un humano. Entonces, esto, la naturaleza, pueden haber muchos individuos que pertenecen a la misma naturaleza. Entonces, estamos en la iglesia. Entonces, hay muchas personas, no sé, 2000 personas que son de la misma naturaleza. Todos son humanos. Claro. Todos individuos de una misma naturaleza. ¿Y qué es persona? Dice, es ya algo único e intransferible. El Padre Manuel es humano, yo soy humano, los dos somos humanos. Pero el Padre Manuel es el Padre Manuel y yo soy el hermano Cristian Pardo. Claro. Yo soy yo. No soy el Padre Manuel ni el Padre Manuel soy yo. Son personas. Entonces, exactamente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y en persona ya para preguntar, no le voy a preguntar a una piedra quién es este. No. Claro. Ya en persona, en términos generales, es que tiene una operación racional. Entonces, persona ya se puede considerar humano, angélico y divino. ¿No? Eso es. Esas son las tres. ¿No? Eso en términos generales, padre. Sí. Para que pero ahí está. Ahí se entiende bien que nuestro Señor Jesucristo tenía naturaleza humana. Exacto. Vale, porque era un ser humano. Es un ser humano. Que tomó de la Virgen María esa naturaleza humana. Él quiso recibir de ella esa naturaleza humana. Pero su personalidad, ¿quién era Jesús? Jesús era uno solo. Yo soy. Cuando él dice eso, ¿quién es él? Es Dios. Exactamente. Yo soy Jesús, que era naturaleza humana y era verdaderamente Dios, naturaleza divina. Exactamente. Es decir, él no tiene personalidad humana. Él actúa en todo como Dios. Por eso él podía decir, cuando Felipe le pregunta, enséñanos al Padre, dice, pero Felipe, ¿no te has dado cuenta? El que me ve a mí, ve al Padre. Él es Dios. Interesante. Si usted me permite, padre, que tengo una cita muy bonita de San Lucas. Que habla de aquí 304, de que nuestro Señor realmente era de carne. Claro. Estas palabras son dirigidas, son por San Lucas en los Evangelios. Lucas capítulo 2, versículo 7, dice, dio a luz a su Hijo unigénito. Claro, ¿no? Sí. Y lo envolvió en pañales. Claro. Y lo acostó en un pesebre. Claro. Era hombre, porque también hubo unas herejías que él era un ser espiritual, que no se tocaba como un ser virtual. Así, solo tenía naturaleza divina. Exactamente. Y entonces era una especie de fantasma, ¿no? Exactamente. Algo así, ¿no? Y aquí entramos, creo que ya en explicar lo que es el dogma. Era otra herejía, no era de Nestorio, era Fotino, decía eso. ¿no? Sí. Entonces era Dios. Y nada más. Entonces era un fantasma, así una cosa. Exacto. Sí, vale. Bueno, entonces ahora entramos propiamente tal en el dogma de la maternidad divina, de donde se basó el magisterio de la Iglesia en decir todo este tema de la... Claro, en la Sagrada Escritura está todo, la base de todo, ¿no? Dice, queda claro que la madre de Jesús es María. En muchos pasajes de la Sagrada Escritura aparece así, ¿no?
Dice en Mateos 1:16, ¿no? En Lucas 2:37 a 48, en toda la descripción de cómo es. En Juan 2:1, en los Actos de los Apóstoles 1:14. Dice, Jesús es presentado como concebido también en Lucas 1:31. Y nacido, Lucas 2:7 al 12, de la Virgen. Y lo que usted decía también, lo que es colocado en un pesebre, envuelto en pañales, tal. Y también que Jesús es Dios lo dice expresamente, sobre todo San Juan, en el prólogo del Evangelio. De Juan 1, del 1 al 14. ¿Vale? Ahí está expresamente explicado San Juan, que escribe el último Evangelio. Él quiere dejar eso bien claro frente a las herejías gnósticas, que estaban negando precisamente la unión, o sea, la verdadera realidad de nuestro Señor Jesucristo, que era Dios y hombre. Entonces San Juan, él lo subraya. Aquí tengo una cita de San Pablo de la Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 5, Padre. Dice, Cristo, que según la carne, claro, sí, según la carne, desciende de los patriarcas, o sea, si uno se va a estudiar la genealogía, la Virgen era... Como aparece en San Mateo. Exactamente. Hay una descendencia natural, física, humana. Está por encima de todas las cosas. Claro. Y dice, aquí dice lo que usted está diciendo. San Pablo dice, Dios bendito por todos los siglos. Está diciendo, es Dios bendito por todos los siglos. Entonces eso lo tenían claro, eso todos los primeros cristianos. Exacto, entonces, ya era una verdad asumida, ¿no? Exacto, como la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Dice, Él está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. En las especies, bajo las especies del pan y del vino. De tal manera, o sea, que cuando se consagra en la misa el cuerpo de Cristo, se consagra el cuerpo que Cristo recibió de la Virgen María. Interesante. Entonces usted puede meditar, usted puede pensar, y esto es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de María, nacido de la Virgen María. Claro. Ese mismo. Como es la naturaleza humana, ya pónganse a pensar. O sea, cómo se gesta un niño, claro, a una niña, bueno, en el vientre de una madre. Si usted pone a analizar la parte natural, porque esto es carne, la sangre de la madre es la que alimenta a la sangre, se vuelve a empezar sangre del hijo. Sin mezclarse con la del hijo. Sin mezclarse con la del hijo. Es una cosa que solamente se ha sabido hace no mucho. Exacto. Eso no piensen que esto es de la medicina antigua, ¿no? Es una cosa que se sabe ya más recientemente. Más recientemente, exacto. O sea, la naturaleza es humana, que la recibe de ella, de Nuestra Señora. Pero su persona es, desde el primer instante de su concepción, es diferente de la de Nuestra Señora. Interesante. Tiene un ADN distinto. Tiene un ADN distinto, exactamente. Claro. No es... no es, o sea, es humano, pero no es el de María. No es el de María. Es eso él. Es naturaleza. Entonces, muchos dicen, la sangre de Jesús es la sangre de María. Bueno, sí, igual que la... Sí, claro. Todos los elementos que formaron su cuerpo, su sangre, todos los elementos físicos de su cuerpo, los recibió solo de María. Solo de María. Eso es una maravilla. Usted se pone a pensar eso. Sí. O sea, Dios creó desde toda la eternidad, porque el centro de la historia de toda la creación es la venida del Hijo de Dios, ¿no? De todo el Antiguo Testamento esperó la venida, después del pecado original, la venida del Redentor, en la que es la plenitud de los tiempos. Entonces, la Santísima Virgen ya había sido preparada para toda esta magnificencia, pero de varios miles de años, claro, que iba a la parte humana a gestar la parte, o sea, a la parte humana de nuestro, o sea, iba a gestar a Jesús en su plenitud, como verdadero Dios y verdadero hombre. Claro, exactamente. Era el depósito creado y amado por Dios desde toda la eternidad, porque iba a ser su misma madre. Es una maravilla eso, ¿no? Claro, sí. Ahí podemos hacer muchos podcasts, si quieres, sobre todo las implicaciones que eso trae, ¿no? Pero Bueno, padre, si quiere continuar, aquí tengo varias citas. No sé si usted quiere que lea. Sí, puede leerlas. Sí. Es muy interesante. Claro. Mire, aquí
Este es también de San Lucas, porque San Lucas fue uno de los evangelistas que más narró el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice así. Este es Lucas capítulo 1, versículo 35. Dice: esta es la relación de la Santísima Trinidad con María, para ver como la profundidad de lo que estamos hablando, que es Dios, que es uno y trino. Bueno, ese es otro dogma y otro tema. Sí. En la relación con María. Claro. El amor que depositó en María. Dice aquí, el Espíritu Santo, ya entró, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice el ángel a María, ¿no? Sí, sí, sí. Y la virtud del Altísimo, el Altísimo es Dios, te cubrirá con su sombra. O sea, que te amparará. ¿Visto? Cuando el sol está calentando, etcétera, y quiere amparar, uno se pone bajo la sombra de un árbol, de un lugar, etcétera. Claro. Te cubrirá. Por esto, el Hijo engendrado será santo. O sea, él es el santo, ¿no? Será hijo de Dios. Claro. Exactamente. Y mire, esto es muy interesante lo que dice Santo Tomás de Aquino sobre ese punto, en el momento que se produce la concepción. Cuando el Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo cubre a la Virgen María. Dice él, como en el instante mismo de la concepción de Cristo, la naturaleza humana se unió a la persona divina del Verbo, se sigue que pueda decirse con toda verdad que Dios es concebido y nacido de la Virgen. Con ¿no? toda plenitud. O sea, claro, o sea, ella que ha sido creada, porque es una mujer entera como todos nosotros, ha sido creada en el tiempo, va a ser la madre del increado, que nunca fue creado en el tiempo. Esto no tiene. ¿no? Una maravilla. Es impresionante. Y Dios lo quiso decir lo más bello. Claro, pero dice Santo Tomás, en efecto, se dice que una mujer es madre de una persona porque ésta ha sido concebida y ha nacido de ella. Luego se seguirá de aquí que la bienaventurada Virgen pueda decirse verdaderamente madre de Dios. Esto se escandalizaban así todos, ¿no? En el concilio de Éfeso, ¿sí? el pueblo participaba de estas discusiones. ¿Entraban a los concilios? No entraban, estaban los obispos reunidos en la iglesia, pero el pueblo se quedaba afuera, esperando en respuesta. Sí. Esperando, porque todo el mundo estaba indignado con la pretensión de Nestorio de que María no era la madre de Jesús, de Dios, que era solo la madre de Jesús. Y por eso, fíjese, cuando al final de la deliberación y queda claro el discurso de San Cirilo, y queda clara que la Virgen María es Madre de Dios, es definido así, entonces se da la noticia al pueblo, le llega al pueblo, y el pueblo ya era noche, dice, con las antorchas encendidas para iluminar todo, hacen una procesión con todos los obispos, dice, rezando lo que nosotros rezamos hoy en día en la Ave María, que en la época no estaba unida a la Ave María. ¿No? ¿Cómo era? La segunda parte de la Ave María. ¿No? ¿Se rezaba solamente la mitad? Sí, exactamente. Entonces se le añade esa parte. Es que la Ave María se fue creando poco a poco. Claro. A lo largo de la historia de la Iglesia. Exactamente. La primera parte está en los Evangelios. La segunda parte es una oración que la Iglesia añadió, que es Santa María, Madre de Dios. Y fue eso, después de esa proclamación del dogma. Exactamente. Ahí dice, Santa María, Madre de Dios. Oye, no sabía eso, padre. Nestorio decía que María era madre de Jesús, pero no de Dios. Claro. Entonces ahí el pueblo entusiasmadísimo, feliz, contento. Entonces es Santa María, Madre de Dios. Es lo que hablamos del comienzo, que la piedad y la fe, o sea, la doctrina no se separan. De hecho, normalmente todos estos dogmas surgen por la piedad de los fieles, los fervorosos, los que tienen realmente el deseo de entregarse a Dios, comienzan surtos de piedad, surtos de amor a Dios y a la Santísima Virgen y a los santos, etcétera, lo que vaya surgiendo en materia al Santo Padre, etcétera, de devoción y fervor, y que después la Iglesia asienta eso
en documentos, en fe. Entonces, pero el Espíritu Santo ya ha ido preparando. Eso pasó, creo que en todos los dogmas. Yo conozco un poco la Inmaculada Concepción. Ya siglos antes del dogma ya se la veneraba la Inmaculada Concepción. Pero, exacto. Pero el dogma solo vino en el siglo XIX. Exacto. Y después confirmado por las apariciones de Lourdes. Virgen, que eso vamos a hacer un podcast porque ya viene la fiesta de Lourdes. Y vamos a hacer la relación de dogma y Lourdes. Y ver las palabras de Santa Bernardita, exactamente, que cómo ella explicó qué es lo que la Virgen les dijo. Eso es muy interesante. Es muy interesante. No, o sea, cada vez más claro, padre. Yo creo que los que nos están acompañando van teniendo... O sea, ya somos devotos de la Virgen, ya la tenemos como Madre de Dios, pero estamos profundizando y elevando este tema, elevando los corazones, estamos pidiendo a la Santísima Virgen que esto le llegue a muchas personas, comparten. Para que esto llegue a más personas, la gente que está escuchando aquí tiene que poner su like, hacer comentarios, preguntas, compartir. Fíjense si están suscritos al canal, porque mucha gente nos ve los programas pero no se suscriben porque no saben que no están suscritos. Todo eso ayuda. Todo eso ayuda para que esto se propague más y bueno, compartirlo con todos sus conocidos. Claro. Y además que va a haber un podcast cada semana, ¿no? Exactamente. Disculpe, un paréntesis aquí. ¿Cuándo va a salir el podcast de María Reina? Y el podcast de los consagrados va a salir en el canal del Aldos, creo que todos los martes, 8 de la noche. Sí. Y el de Conversando con los Caballeros de la Virgen sigue saliendo todos los lunes a las 8 de la noche. ¿No? Vale. Para que la gente esté atenta, va a salir como estreno con un chat en vivo en el cual hay un religioso respondiendo preguntas y dudas que vayan surgiendo del tema. Vale. Exactamente. Está muy bien. Y bueno, y las lives de siempre que el Padre Manuel hace con los consagrados y nosotros haremos también en el canal de Caballeros de la Virgen lives sobre este tema de María Santísima, que ya en el próximo podcast vamos a anunciar la fecha exacta. Excelente. Muy bien. Bueno, padre, continuemos, que esto está maravilloso. Ya. Uno reza normalmente así como por lo que usted dijo, el Ave María Santa María, Madre de Dios, y también el de rezar las tres, atributos de la Virgen, que es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo, ¿no? Que eso es un tema para cada podcast o más todavía. Claro, exactamente, que es esa especialísima relación que Nuestra Señora tiene con cada una de las personas divinas. Exacto. Porque todos nosotros somos templos de la Santísima Trinidad, pero ella, además de ser templo de la Santísima Trinidad, ni más ni menos que es la madre de una de las personas divinas. O sea, ella, todos, eso es doctrina cierta, después de recibir bautismo, somos divinizados, ¿no? Participamos de la vida divina. Podemos decir perfectamente somos dioses con D minúscula, no dioses así creadores, etcétera, pero participamos de la vida divina no como creadores sino como partícipes de la acción divina, ¿no? Sí, por el amor de Dios que nos tiene y nos asume. Pero hay grados, me parece a mi padre, ¿no? Porque la Santísima Virgen tiene una participación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una de las consecuencias de la maternidad divina. Que ella, al ser madre de Dios, por lo tanto, madre de la persona de Jesús y de la humanidad de Jesús, no es que ella haya engendrado la divinidad. No, eso no. Claro, exactamente. Ella participa porque ha engendrado y ha dado a luz al cuerpo de Cristo, a la persona de Cristo. Ella participa de la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo, que es el núcleo más central de nuestra fe. Es que Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Entonces, ella es madre de Dios y por lo tanto participa de ese orden hipostático, o sea, de la unión de la divinidad a la humanidad. De una manera relativamente. De una manera relativa, no de una manera esencial como nuestro Señor Jesucristo, sino de una manera relativa. Y porque Dios quiso ponerla en el plan. Exactamente. Por lo tanto, la excelencia de la santidad de ella es superior a la de cualquier santo que pueda haber en la historia. No se puede comparar ningún santo con Nuestra Señora, con la Santísima Virgen. Imposible. ¿Vale? Ella está en otro orden de santidad. Es un orden que toca la divinidad. Bueno, ella no es Dios, pero es madre de Dios. Por eso algunos le dicen la divina María. Sí, en ese sentido relativo, sí. Porque no es Dios, pero tiene una participación tan íntima que podemos decir que ella actúa y entonces, piensa, hace como si fuese Dios. Por eso los santos, a ver, es que no me estoy de acuerdo, ¿qué santo decía eso? Decía, de María puedes decir todo
menos que es Dios. Y todo lo que digas está bien. Yo lo vi por ahí. Está bien. O sea, porque ella recibió por su dignidad de madre todas las demás virtudes, todos los dones del Espíritu Santo, todo. No solamente es que le pertenecen de alguna manera. Por ser madre del creador. Aquí algo dice lo que usted está diciendo, padre, es Sanefrén. Dice así: después de la augusta Trinidad está María. O sea, está la Santísima Trinidad, que es Dios. Sí. Está María. Es después del Espíritu Santo nuestro consuelo. La medianera de todo el universo ante nuestro mediador, que es Jesús, ¿no? Incomparablemente más excelsa y gloriosa que los querubines y serafines. Mucha gente se interesa por el tema de los ángeles, etc. Pero la Virgen está por encima de todos los ángeles. Claro. Abismo insondable de bondad divina. Plenitud de las gracias de la Trinidad. O sea, la Santísima Trinidad depositó ave llena de gracia, le dice el ángel. Depositó todas sus bienquerencias, sus maravillas. Como que ocupa el segundo lugar después de Dios. Claro, por así decirlo. Sanefrén, imagínese que ¿cuántos del siglo V? No sé, pero es de los primeros, los primeros santos así de que estructuró la doctrina. Después han ido apareciendo muchos más santos que han ido diciendo cosas todavía más, verdad, más claras sobre eso. Claro, la iglesia va. Nuestro Señor le dijo: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré. Sí. Pero, por ejemplo, yo entonces te pregunto una cosa. No me van a corchar aquí. No, sí. Sí. La van a meter. Sí, vamos a ver. Si es así, Nuestra Señora está. Entonces, digamos, porque un sacerdote que se identifica ontológicamente con nuestro Señor Jesucristo para poder ejercer él es el propio Cristo cuando él actúa en persona a Cristo, actúa para celebrar la Eucaristía, para perdonar los pecados. El sacerdote cuando dice yo te perdono los pecados, no es Manuel Rodríguez que está diciendo yo te perdono los pecados, pues es absurdo. O sea, es el propio nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Que está diciendo yo te perdono los pecados. Entonces el sacerdote estaría por encima de Nuestra Señora, ¿no? Y entonces yo pregunto. No. ¿Sería o no sería? Sí, pues es una pregunta interesante, padre. Podríamos tratarlo, a ver, pero ¿hay alguna respuesta? Mire, yo la verdad es que no es así. O sea, Nuestra Señora está por encima incluso del sacerdocio. Ella es madre de los sacerdotes. Claro. Pues es madre de Jesús, ¿no? Es madre de Jesús, claro. Es madre de todos los sacerdotes de una manera especial. O sea, igual que es madre de todos los bautizados, pero ella es madre de los sacerdotes. Por eso ella nunca puede estar por debajo. Porque una madre siempre es la causa del hijo. Claro. ¿No? Entonces el efecto no puede ser superior a la causa, ¿no? Exacto. Entonces, pero en este caso sí, porque es madre de Dios, pero Dios es superior. Bueno. es la Santísima Trinidad relacionándose con la Santísima Virgen, ¿no? Exacto. Ahí es todo un misterio fabuloso, maravilloso, que yo creo que toda la eternidad estaremos conociendo más de la Virgen, más maravillas de la Virgen María. Exactamente. Ese tema de que usted habla del sacerdocio, creo que lo vi por ahí, pero muy, muy bonito. Porque, claro, el sacerdote tiene la posibilidad de en cualquier momento celebrar una misa y traer a Dios en la tierra, que es la consagración. Pero ese poder que se puede decir que tiene el sacerdote después de haber recibido el sacramento de la ordenación sacerdotal no se daría si no se hubiese dado la redención a través de María. Que bueno, por eso también la dicen que es un atributo, todavía no es dogma, pero que puede ser corredentora del género humano. Claro, exactamente, sí. Santísima Virgen, ¿no? No, y hay muchos papas que lo han dicho, pero no ha sido todavía definido como dogma. Como dogma. Y dice, pero... tiene que surgir, sabe? La gente misma tiene que... Sí, porque tiene su trascendencia para todavía... Que quede bien claro, ¿no? Que sin la Virgen María no tendríamos redención. Padre, mire, se nos está acabando el tiempo. Este es un tema muy bonito. Yo creo que la parte esencial... No queda tiempo para hacerle otra pregunta. ¿Me quiere hacer otra pregunta? No, porque se ha citado varias que San Lucas y tal. Sí. Pero vamos a ver. A ver, padre. Dice, ¿es
o no es verdad lo siguiente. Dice, la Virgen María sabía ya desde el principio de la encarnación, desde el anuncio del ángel, que ella iba a ser la madre de Dios. ¿O era simplemente ella tenía una idea medio confusa de que era la madre del Mesías? Pero ella no captaba quién era el Mesías. O sea, si tenía la plenitud de conciencia que iba a ser madre de Dios. Exactamente. Sí. A ver, vale. No, porque yo lo digo porque lo siguiente, hay gente, incluso hay teólogos, que dicen eso. Tienen una visión totalmente naturalista al respecto de la Santísima Virgen. Y restan todo el lado sobrenatural de lo que supone un alma llena de gracia y que está en una comunicación con el cielo en un grado, una plenitud de dones del Espíritu Santo y tal, entre los cuales pues el don de sabiduría y tal. Entonces la ven al margen de eso. Como si fuese una persona cualquiera y por lo tanto incapaz de poder entender ese misterio. O sea, de poder ni siquiera captar que está ocurriendo eso. Y dice, lo cual a mí me parece absolutamente absurdo. No sé lo que le parece a usted, pero dice, ¿cómo es posible? Sí. Nuestra Señora recibiendo esas palabras del ángel y ella tomando la actitud que toma de tal profundidad en aquello que ella plantea. Y dice, ¿qué significa este saludo? Una persona normal ni piensa en eso. Primero que se muere de miedo. Se muere de miedo. Parece el ángel. Sí. Y ella lo toma con toda naturalidad, hablando con un ángel. Es que dicen muchos visionistas que ella sí. tenía como una relación natural con los ángeles. Claro. Por ejemplo, todos los dones que todos los santos y santas han tenido a lo largo de la historia, de comunicación con el cielo, de hablar con el Señor, todos esos dones que convienen a Nuestra Señora los ha tenido ella, los tiene ella. Eso es una cosa común, aceptada por todos. Entonces, ¿cómo es posible que ella fuera ignorante totalmente de el misterio que estaba ocurriendo en ese momento? Es absurdo, además. Es absurdo, sí. Y por todas las actitudes que ella toma después y tal, se ve claramente que ella sabe perfectamente que ella acaba por un milagro maravilloso de Dios, ha engendrado a Dios. Ha engendrado al Mesías, que es Dios hecho hombre. Fenomenal, padre. Sí. No, bueno, padre, entonces no sé si usted, está tratando ese tema, no sé si tiene algo más que decir también que se nos haya ido del tintero. No, sí. O ya podemos, concluir porque ya se está yendo el tiempo, dando como... pues tenemos ya listos, somos devotos de la Virgen, ahora vamos a hacerlo más profundamente después de haber escuchado este podcast porque estamos entendiendo un poco más lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dijo el Magisterio de la Iglesia, los santos, sí. La devoción de milenar que ha ido surgiendo. ¿Por qué rezamos Santa María, Madre de Dios? Santa Madre de Dios. ¿Cómo puedo aplicar esto a nuestra vida particular de cada uno que esté escuchando? Pues sabiendo que ella es Madre de Dios, ella que esperaba la redención de Israel, ella que era la que intercedía y pedía delante de la Santísima Trinidad que se realizara todo lo que los profetas habían anunciado y tal. Dice, ¿cómo nosotros vamos a dudar de que ella nos va a dejar hoy en día sin darnos la plenitud de esa salvación? Dice, para los tiempos actuales, o sea, para mi vida concreta, ¿cómo voy a dudar de que ella no es capaz de conseguirme la solución de tal problema, de tal situación? Es imposible. Exacto. Ella es Madre de Dios, o sea, no tiene límite el poder de ella sobre Dios. Es como una madre puede pedir a su hijo todo. Tenemos que tener una confianza completa y total en esta Madre de Dios, que es Madre nuestra, y que esa parte no hemos tratado hoy. Exacto, y eso queda para un próximo podcast. Ahí está. Dice, al ser Madre de Dios y Madre nuestra, usted va a ver lo que es ser Madre nuestra. Es que somos privilegiados, es poco. Es solo pensar que hace una madre por su hijo. Claro. ¿Qué es capaz de hacer una madre? ¿Qué es capaz de hacer una madre por su hijo? Y un hijo perfecto y bueno por su madre. Entonces esa relación entre el hijo y la madre ya la conocemos. O sea, más o menos, porque se nos ha quedado mucha cosa. Sí. Pero de esta relación de la Virgen y Jesús, y de Jesús con su madre, de ahí viene todo lo demás. La Inmaculada Concepción, la Corredención, la Medianera, todas las gracias. Y al ser Madre nuestra, todos los beneficios que nosotros recibimos.
Exacto. No es solo cuando un hijo de una madre tiene una dificultad, no sé, le cuesta estudiar en inglés, no, matemática, o le cuesta una persona que tiene un defecto, un hijo que tiene un defecto, para la madre los defectos no existen, ¿no? Pero pero tiene un pecado que arrastra, que se convirtió en un vicio, que no consigue, 1000 veces intentó quitárselo, no consigue. Exactamente. Entonces, la madre siempre está queriendo, nunca, hay un hecho que nuestro fundador cuenta, se recordará, que un niño se perdió y la mamá buscando a su hijo. ¡Ah, mi hijo se me perdió! ¡Mi hijo! ¿Dónde está? Y un señor le pregunta cómo era su hijo. Le dijo, no, es maravilloso, brillante, fenomenal, limpio, tiene muchas virtudes. Lo describió como una maravilla. Claro. Y el señor le dijo, no, pues yo aquí vi un jovencito que pasó medio sucio, con el pantalón rajado, en la cara, el cabello así, mal peinado, etc. ¡Ese es mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? Sí, el más perfecto. Exacto. El otro, entonces, siendo la madre nuestra... El otro vio los defectos, la madre exactamente. no ve eso. Siendo la madre nuestra, a veces... Claro. Otra cosa que nos decía el doctor Pline, es algo impresionante. Él quiere salvarnos a todos. Dios nos quiere salvar a todos. Y sabía que íbamos a ser infieles incluso a las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él como que, queriendo ampliar aún más su misericordia, para no desdecir de su santidad y de su justicia, él crea a Nuestra Señora para que sea la madre del juez. Entonces, cuando llegamos al juicio, ¿qué pasa? Llegamos con todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, pero resulta que la madre nuestra que está ahí en el juicio es también la madre del juez. Entonces, solo falta mirarla a ella y decir, mamá, mira, qué lío me he metido. Y entonces ella mira al juez y le dice, hijo, échale una mano. No, mira lo que no es tan malo. No. Qué maravilla. No, o sea, es un exceso de bondad, de misericordia a través de María, nuestra madre y madre de Jesús, madre de Dios. De madre de Dios y madre nuestra. Ahí entendemos más que rezamos. Bueno, Padre, muchísimas gracias. No se olviden, en el canal de Heraldos del Evangelio, María Reina, el podcast de los consagrados, todos los martes a las 8 de la noche. Y en el canal de Los Caballeros de la Virgen, todos los lunes, 8 de la noche. Suscríbanse a nuestro canal, den su like, compartan, hagan comentarios, preguntas. Todo eso mueve a que YouTube lo mande a más personas. Exactamente. Es muy importante eso de compartir, like y todas esas cosas. Yo no entiendo nada, pero es muy, muy importante. Háganme caso. Bueno. Padre, si usted quiere dar una oración, unas palabritas final. Sí, no, solamente pues eso, sí, unirme a ese deseo de que estemos cada vez más unidos, cada vez más juntos. Todos los consagrados tengamos ese deseo de amar más a nuestra madre, de servirla mejor y hacerla llegar a todos los corazones que están esperando en este mundo lleno de náufragos, porque los hombres nos sentimos cada vez más desamparados, que podamos tenerla a ella como madre, como nuestra protectora, nuestra guía, la que nos va a llevar a todos al cielo y aquí en la tierra al triunfo de su Inmaculado Corazón. Y ustedes consagrados participan de eso ya, a partir de ya. Entonces vamos a darles la bendición en ese espíritu de unión entre todos con ella. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!